Piensa que si usted se le prende una camiseta de algodón, el algodón te va a quemar, pero ya, lo de poliéster se le pega, o sea, se le va a pegar al usuario A la piel o a la piel. funciona. El mensaje que le doy a mis colegas es, pensemos un poquito en el gremio, que el factor no sea siempre precio y seamos siempre transparentes con las cosas que vamos y vendemos. Bienvenidos a Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Aquí descubrimos las historias que se tejen detrás de los uniformes. Un espacio para escuchar a los protagonistas del mundo de la confección, sus sueños, retos y aprendizajes. Somos Carlos Ortega Y Pilar Vélez. Y desde Ovetex los invitamos a conectarse con estas historias reales que nos inspiran. No olviden suscribirse en las diferentes plataformas como YouTube, Spotify y Apple Podcast. Seguirnos en Instagram como @Ovetex_al-piso. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Fibras, un podcast de Ovetex. Hoy tenemos nuevamente un gran invitado, como siempre. súper especial. Estamos en Medellín con Abraham Nemas, Abraham de Prodeso Phantom. Abraham, bienvenido. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación y por este espacio. Qué rico que estés acá. Teníamos desde hace rato la pendiente de la charla. Veníamos así pescándolo y no habíamos podido. Incompatibilidad de agendas, pero afortunadamente esta vez sí se dio y muchas gracias por este espacio y por poder conversar sobre todo lo que nos compete de textiles, de historia, de experiencias, de todo. Chévere, chévere, chévere. Pues nada, arrancamos por ahí, por la historia. ¿Cuántos años? Prodeso cumple este año 30 años. Realmente la confección viene en la sangre de la familia. Mi abuelo fue emigrante de Europa, vino de Rumania, llegó a Colombia por cuestiones de escapar de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, llega a Colombia, llegó a Manizales, allá tuvo una parte de su familia, se vino para Medellín y fundó una empresa de textiles y de confecciones. Mi abuelo fue de las primeras personas que trajo máquinas circulares para tejer perlet, que en su época, en los años 60, 70, era una tela muy de moda para hacer buzos, era una cosa muy buena. Mi papá es argentino, se conoce con mi mamá en el exterior, se viene para acá y empieza también a trabajar. Es prácticamente, pues, Prodeso nace en una empresa que funda mi papá, pero yo soy prácticamente tercera generación de todo el tema de las confecciones y textiles. Que viene por el lado de tu mamá. Sí. Tu mamá es la de la sangre textilera de su abuelo de hace 30 Pero años. mi mamá es profesora, o sea, mi mamá es una persona que nunca tuvo que ver con el sector textil confección. Ella, mi papá estuvo muchos años metido en el sector de la moda, fue parte de los fundadores de Colombia Tex, inclusive cuando eran 10, 15 empresas que nada más hacían Colombia Tex de las Américas. Y más o menos en el año 96, que se empieza a fundar Prodeso, arrancamos en la casa de nosotros, en un estudio con una máquina. Mi papá arranca haciendo fajas lumbares y Prodeso quiere decir productos especiales, porque era muy especializado, pero pues el conocimiento de mi papá de todo el tema textil, de moda, nos fue llevando a ser la empresa que hoy somos en día. Y el Phantom, Diego Bor. Un tema de él que siempre le gustó los aviones Phantom. Era un avión de guerra de los años 80 y él siempre le gustó, entonces de ahí viene pues como el segundo nombre. Me encanta saber de dónde vienen los nombres de las empresas. Siempre tienen una historia, pues ahí como el Phantom, sí, de dónde, qué bonito. Tiene su fibrita ahí metida. Sí. Y de hecho, mucho el cambio de la marca, si ustedes fijan hoy en día, ya es más, se resalta pues el Phantom. Entonces muchas veces hasta no nos conocen como Prodeso Phantom, sino Phantom Prodeso. Y todo el mundo me hace la misma pregunta y siempre me río porque pues bueno, Y tiene es una gira. Es como pues el Phantom realmente es como un halcón, entonces por eso el logo de nosotros también tiene pues como un halcón. Eso es un tema de mi papá y pues muy bacano también. muy lindo, muy chévere esa historia. Y entonces, tu mamá con vena textilera, tu papá confeccionista y manufacturero,
¿Y tú arrancaste cuándo a meterte en el negocio que hoy estás manejando? Porque hoy tú manejas la empresa. Entonces, digamos, en el 96 que arranca la empresa, yo le ayudaba a mi papá poquito. Pues, o sea, le hacía temas de entregas, domicilios, vueltas. Yo en el 99 me voy para Israel. Vivo 5 años en Israel y mi papá me dice, pues esta empresa es tuya también, en un futuro, pues estamos creciendo, pues no sé, mira a ver si te quieres devolver para Colombia. Me devuelvo. ¿Y en qué ciudad estabas? En Israel, no, estuve en todas partes, pues yo hice servicio militar allá y bueno, tuve una larga historia y me devuelvo para Colombia en el 2004. Entonces llego en el 2004, empiezo a estudiar, en el 2005 arranco ingeniería de producción, muy enfocado a manejar como el tema de la producción de la fábrica. Nosotros siempre hemos tenido confección y siempre hemos tenido maquinaria. Entonces, digamos, como hacer un proceso de optimización dentro de esto, pues, digamos, ustedes que han impulsado, OBTEX ha impulsado mucho el tema de la dotación. Aquí confección siempre se visualiza en la moda. Aquí la dotación, que es lo más importante dentro de las empresas, dentro de una economía que movemos, porque así usted tenga la cantidad de gente que impulsa la confección de las dotaciones por ser un tema obligatorio en el país, es muy grande. Nosotros, digamos, nosotros nos reunimos con gente que trabaja moda y vos los oís hablando de unas cosas que uno se queda diciendo como, no, en mi valor minuto son 600 pesos. Y uno llega y le dice, pues el mío es 400. Y dice, pero entonces, ¿usted cómo hace? Yo trabajo dotación, yo no trabajo moda. La moda te cabe el precio. En la dotación son muy estrictos por el tema de los gastos. Entonces, digamos, lo que ha sido un tema que nos da cada vez mayor visibilidad, por decirlo así, y todas las empresas, tanto los fabricantes de tela, los importadores y comercializadores, ya nos empiezan a mirar a nosotros como un rubro mucho más interesante porque somos constantes en el tiempo, no por colecciones, no que depende de que, es que en Europa está de moda el chaliz, entonces tenés que traer chaliz o el jacquard o cualquier otro tipo. Acá son casi siempre las mismas telas, pero lo que se le va variando es un poquito de tecnología, que tengan transporte de humedad, tipos de materiales, etcétera, buscando siempre como darle un poquito de valor agregado, que pues un uniforme no tiene que ser siempre el mismo blue jean, le puedes dar de pronto algún tipo de confort y pues obviamente dentro de lo que nosotros pensamos como empresa es no solamente vender el típico blue jean, es vender un valor agregado que digamos un poco de personalización, un poco de técnica que le puedas meter a la persona, porque un trabajador no conforme es un trabajador no productivo. No productivo te genera problemas dentro de la empresa y a fin de cuentas terminan sacrificándolo a uno que es el mensajero. O sea, yo llevo y traigo y las empresas empiezan a decir que no te quieren comprar por eso. Óyeme, entonces empezaste en el 96 con tu papá a ayudarle, ¿verdad? Y esos primeros inicios tuyos, que recuerdes esas anécdotas o esas vainas que le pasan a uno en el negocio, con los que a veces se estrella, que te acuerdes. Mira, me acuerdo que uno de los primeros pinos que vimos en dotación nos llama un cliente a pedirnos unas chaquetas de cuartos fríos y nos dice que la tenemos que hacer la tela más fea que exista. Y mi papá dice, pues, sé hacer moda, mi producto es muy bonito. ¿Qué quiere? Me dice, no, es que tenemos un problema. La gente se lleva las chaquetas y vos te vas el sábado para el Parque del Pueblo y todos están con la chaqueta de la empresa. Con la dotación de trabajo. Están las chaquetas chicaneando en el peor. Sí, por el frío. Entonces queremos hacer algo que sea suficientemente feo para que la gente no la ponga. Se la hicimos con una tela, un antifluido, hace de cuenta, como tono de índigo, pero manchado completamente, o sea, la tela más hedionda que existía, y aún así me llega y me mandan una foto y me dicen, mire, están en el parque. Entonces, eso fue muy simpático y digamos que eso te va a vos abriendo mucho
el buscar lo que te decía, buscar un textil técnico, buscar una cosa técnica, porque aquí siempre es la costumbre de trabajar, o sea, la costumbre de trabajar muy cuadriculados. Eh, Otro, pues bueno, yo empiezo a trabajar y a estudiar, entonces, digamos, los horarios bastante extensos, empiezo a meterme mucho en el tema de productividad de la empresa, logrando, digamos, reducir los tiempos, la cadena, haciendo como mucho tema de ingeniero. eh, y mi papá me dice, vení, empecemos a buscar un tema comercial. Entonces empezaste a meter más en un tema comercial. eh, y yo creo que uno de los primeros puntos que se nos dio con un cliente fue que ellos estaban haciendo unos cambios internos en la planta de alimentos. Planta de alimentos toda la vida acostumbrados a trabajar el drip. ¿Por qué? Porque pues era lo único que se vendía del 100% algodón en color blanco. ¿Qué pasa? Plantas de alimentos blancos, se te mancha, no era un textil técnico, no se tenía nada. Entonces empezamos nosotros a buscar un tema de, por ejemplo, desarrollar un antifluido. ¿Quiénes sabían acá que desarrollaban antifluido? Tenías Textramo con sus bases, pero eran exageradamente costosas. Manufacturas Elliot, pero Manufacturas Elliot en su momento no era fabricante, sino que ellos tenían una importación muy grande y traían unas bases, tampoco era tan rentable. Entonces, a través de una textilera empezamos a trabajar y empezamos, pues, o sea, nos empezaron a abrir la puerta y empezaron a decir, bueno, esto es algo que de pronto puede servir. El cambio mental de la gente es muy grande porque están acostumbrados a trabajar una tela que es pesada, entonces por ser más pesada la gente dice Cree que tiene más. que te dura más, Pues, que no te va a dar, que calienta, o sea, tienen una percepción muy diferente a la realidad de las cosas. Entonces, la primera vez que vos llegas a donde un comprador o donde un ingeniero técnico de una planta, coges un pedazo de tela, le echas un vaso con agua y todo se repele. Venga, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pero esto cómo nos va a beneficiar y esto cómo nos va a servir. Entonces empezás a hacerle pruebas y la gente empieza a hacer un cambio de mentalidad que, digamos, te llena a vos como fabricante y como, venga, es que yo sí estoy innovando. O sea, estamos buscando innovación, obviamente de la mano del proveedor, pero entonces es el proveedor, nosotros sacamos el diseño y lo que te digo es buscar un uniforme adecuado para cada cosa. Usted tiene que colgarse, entonces póngale un cuellito, usted tiene que tener una escarapela, póngale un pasador, temas muy afines a cada labor que tiene cada empresa. De ahí es que definitivamente ya hemos trabajado mucho, toda la industria y todos los que vendemos textiles, insumos, y empezamos a hablar un poquito más técnico, pero definitivamente sí ese mensaje de para qué sirven las telas, o sea, lo que decías de es que entre más pesado, a nosotros nos pasó, en los desarrollos que traemos para Colombia, tiene que ser más pesado. No, porque es que más liviano no, dicen que no dura, pero es que, y en Brasil nos dicen, pero es que aquí lo que quieren es más liviano, En confort, quieren confort, quieren, protección. y nosotros decimos, no, tiene que ser más pesado, porque si no, no, pero no entienden, como que, pero ¿por qué más pesado? No, porque creen que dura más, resiste más, entonces eso, pues también, yo entiendo, la industria, pues tampoco, no sé, vamos a poner bebidas gaseosas o algo, pues zapatero a tus zapatos, saben todo sobre la industria de las bebidas, no, pues no van a servir de textiles, pero ¿de qué manera desde nosotros, desde el confeccionista y desde los que proveemos todos los insumos, pues llegamos de verdad a la industria a dar esos mensajes? Mira, a nosotros nos ha tocado, a ver, hay un mal que tenemos, que los compradores muchas veces llegan y cogen la tela y le hacen así. Y yo digo, dedos mágicos. Ya sabes. Con hacer esto te dicen qué composición, peso, gramaje, ancho, o sea, te dicen todo. Totalmente. Por ejemplo, en la piqué, las camisetas polo. O sea, dependiendo del tejido que se le haga a la tela te va a dar una apariencia o más gruesa o más delgada o con más elasticidad. La mayoría de telas
camisetas, todo lo que es tejido de punto. Acá no trabajamos casi para dotación, tejido de punto licrado. Obviamente la elongación es una elongación mecánica por el tejido y la gente jura que le estás vendiendo con licra. Sí, 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 sí. Simplemente por tocarte la tela o hacer así. Sí, digamos, eso es un tema, eso es una cultura que nosotros cada vez que vamos donde un cliente se lo empezamos a cambiar. A mí me ha tocado ir con una gramera y pedacitos de tela cortados exactamente, o sea, no como ustedes tienen el círculo, sino cuadraditos que cortamos nosotros en la empresa y literal con una gramera mostrarle a la gente, mira, es que es esta tela y mira el peso, mira que la balanza no te miente. Porque, es que sí, la apariencia me dio más gruesa. Sí. O me especificaron en una ficha técnica que era tela con 95% de poliéster. Mira, vi una que decía 60% de algodón, 40% de poliéster y 3% de elastán. Y eso me da como un 102%. Y entonces, ¿dónde están rectos? O sea, ¿A dónde nos vamos esos porcentajes? Por Dios. Mira, otra experiencia muy chistosa que yo tuve una vez fue en una empresa que el comprador, o sea, cerraba la banda, lo mío es algodón. Y yo le decía, pero es imposible, o sea, si yo te estoy cotizando algodón y te cotizo poliéster y vos me decís que es esta, pero en esta es imposible. Deme una cita, me dan una cita y yo llego a la cita, cojo un bisturí, le digo, yo le pago la camisa, le rompo la camisa al tipo, cojo una prenda de algodón mía, le rompo la camisa al frente del para que vea y empiezo con una candela a quemar las fibras y ahí sale el poliéster, se derrite ahí mismo. el olor del humo. Sí. Temas muy técnicos, pero vuelvo y te digo, el tipo llegó y dijo, yo no sabía. Otro ejemplo muy claro que hay en el mercado, vos te vas a la mayoría de empresas y te dicen, no, es que es un jean 14 onzas. El 14 onzas era la tela Magnum de Fabricato. De 14 onzas la pasaron a 13 onzas y la dejaron de hacer hace 7, 8 años. Y antes de pandemia ya no estaban haciendo 14. Desde el 2017 lo dejaron de hacer. Sí. Y todavía llegan y te dicen, no, es que lo mío es 14 onzas. No, señor. O sea, no hay 14 onzas. Él leyó la ficha técnica de hace 10 años y no se Y como no actualizan, y vuelvo y te digo, muchas veces ellos se van es por el precio, entonces llega cualquier persona, les vende cualquier cosa y cuando uno es consciente, que nosotros somos muy conscientes, o sea, a mí me gusta llegar donde un cliente a explicarle un poco, a involucrarle un poco en esto. ¿Por qué? Porque digamos, esto llama la cadena textil confección. ¿Por qué es una cadena? Porque arranca desde las hilanderías, pasa por las tejedurías, pasa por las tintorerías, por el distribuidor, el fabricante, la venta al confeccionista, la preparación tuya, corte, confección, procesos, toda la cadena hasta que tú le entregas. Cualquier problema que uno tenga en la cadena termina afectando pues, la parte final, que es el tema de la confección. Ahí te voy a aumentar una cosa. Cadena textil, confección, dotación. Porque es que cadena textil, confección, moda es muy diferente. muy distinto. O sea, son dos lenguajes totalmente diferentes. Estamos hablando aquí con la empresa, con el usuario, con la vida. No estamos hablando con la moda, que está perfecto, pero son dos lenguajes diferentes. Una cosa es inspiracional, yo me quiero vestir como, Sí. y la otra es yo quiero protegerte o tengo una necesidad puntual y por eso debería vestirlos así. Pero mira, Abraham, por eso estamos teniendo estas conversaciones. Yo creo que todos tenemos mucho que aprender, nos incluimos, nosotros desde Obetex nacimos como todos nacimos, mirando para adelante con una gana y cometiendo errores. Pero ya estamos en un punto en donde tenemos que empezar a profesionalizar nuestra industria, que es la de la dotación, y creemos que es hablando entre nosotros. Tú sabes que tenemos el sistema moda. Ya la cadena textil-confección se transformó en el sistema moda, que tiene Colombia. Clúster de Cámara Colombiana de la Confección, que tiene cada Cámara de Comercio de cada ciudad tiene su clúster de moda. Tienen las ferias de moda, 3 importantes en Colombia y regionales, cada región tiene una. Hay un sinnúmero de eventos y de líderes empresariales hablando de moda. ¿Viste el summit que hicieron el año pasado aquí?
trajeron gente de Europa, de Estados Unidos, los más conocedores del tema moda. Pues yo mire, dotación, y tenemos que vestir a 20 millones de trabajadores. O sea, casi que la mitad de la población de Colombia tenemos que vestirla a nosotros y no estamos hablando de dotación ahora. Mira, Tú ahí, como líder también de confección, me gustaría que empecemos a hablar de mensajes para nuestra industria. ¿En qué tenemos que empezar a cambiar? mira, hay varios temas que vos tocas ahí. Uno que ha tenido la oportunidad de pronto de viajar al exterior, digamos, nosotros somos exportadores en este momento, entonces conoces mercados externos, has ido a ferias internacionales y ves lo que venden en las ferias internacionales y qué es lo que se mueve. La diferencia es mucha, ya dan uniformes por reposición y lo dan por sostener una imagen. Nosotros acá tenemos que cumplir imagen, sostenibilidad. O sea, tenés que incluir demasiadas cosas en un mismo paquete y yo digo que por eso nosotros somos muy buenos en lo que nosotros hacemos y le llegamos al cliente inclusive en el exterior con un pequeño valor agregado como fue la moda en su momento, que valoran mucho la mano de obra y todo lo que se hace en Colombia, porque tenés un valor agregado que viene del corazón, o sea, que viene de las ganas de. Con lo que me decís con todos estos clústeres, yo lo que te digo, pues nosotros empleamos, o sea, nosotros tenemos planta de confección, nosotros tenemos paneles solares, buscamos inclusión laboral, pues trabajamos con personas, digamos, con discapacidad, o sea, buscamos ciertas cosas que te van a permitir. ¿Cuál es el problema? Que la desunión que hay en muchas cosas acá y la baja visibilidad que tiene este gremio genera que hay ciertas ciudades con ciertas características que, digamos, no permiten, no permiten que la gente progrese. Entonces, digamos, vos tenés una opción, listo, unámonos todos los gremios de los confeccionistas de dotación eh, para, digamos, llegar a un punto medio, a un punto que nos permita, digamos, decirlo, va a sonar muy charro, un pacto de no agresión. Pero también yo creo que tiene que haber algo más desde el punto de vista legal, desde los clústeres, desde todo esto, que cojan a las empresas grandes y cuando vayan a hacer las compras de las dotaciones, tengan cierto mínimo de exigencia para hacer una compra. O sea, no puede ser posible que una empresa va a comprar 1.500 millones de pesos de dotación y una empresa se la va a proveer y usted vaya y le haga la visita a la empresa y la empresa son 4 personas. Y aquí me disculparán el resto del gremio que pronto pueden tener mucha tercerización o cosas así. Está bien, o sea, no estoy diciendo que todos tengamos planta de confección, pero por lo menos tener unos estándares y unos valores mínimos que te permitan a vos, digamos, progresar. Es que si el gremio progresa, si la gente progresa, o sea, esto es una cadena que, digamos, nosotros a las operarias les pagamos mucho más de un mínimo. Porque, digamos, hoy en día, bien difícil que es conseguir operarias. Estamos todos migrando y buscando cada vez una tecnificación de los procesos y buscar hacer una automatización mayor, pero lo poquito que queda hay que valorarlo. Y vos no puedes ir a decirle a una operaria, le voy a pagar 200 pesos por hacer un cerrado y un blue jean cuando uno sabe que eso va a valer mucha más plata. ¿Entendés? O sea, hay unos estándares mínimos que tenemos que aprender a respetar y cuando, digamos, no hay ese respeto en este momento en el gremio, genera bastantes dificultades, mucha más informalidad que se va a empezar a generar, aparte pues, de que vos tuviste hoy este año un alza del salario mínimo que en un gremio como el de nosotros, que la mano de obra te suma entre el 50 y el 60% del costo final de tu producto. Claro, impacta fuerte. Demasiado, y te va a generar mucha más informalidad, y eso es, digamos, algo que tenemos que empezar a evitar que te suceda. De acuerdo. Mira que se me viene a la mente que nosotros escuchamos un podcast de una persona que trabajaba con marcas de bebidas energéticas. Y decía, nosotros en retail, en la parte de bebidas energéticas, empezó a salir las bebidas energéticas y el mercado no las aceptó muy bien, porque empezó el run run de
es que la bebida energética es mala, es que, bueno, todas las cosas. Se unieron todas las empresas de bebidas energéticas, competencia, vengan, ¿cuál es lo que le vamos a llevar al mercado? ¿Para qué sirve la bebida energética? ¿Qué condiciones tienen? ¿Cuál es el mensaje? Y llevemos todos el mismo mensaje. Que una empresa haga una publicidad, que otra empresa haga otro, cada uno verá costos, márgenes, lo que sea, pero llevemos el mismo mensaje todos. Así nos tenemos que unir. Y crece la categoría como Crece la categoría, la subimos, la profesionalizamos, ya cuando le van a llegar, porque es que estoy haciendo una dotación simplemente porque necesito hacer dotación, porque la planta productiva la tengo parada y no soy especialista en dotación, pero pues para darle algo, entonces me bajo el precio. Entonces ya la persona ya dice, venga, no, es que lo que me están ofreciendo aquí no está dentro de el estándar y lo que se está comunicando. Vos tener unos máximos y mínimos dentro de un parámetro, y por eso te digo, o sea, listo, parte de nosotros como tal, lastimosamente vuelve y juega, acá hay mucha gente, muchas empresas en el gremio. Entonces, no solamente viene de nosotros, sino que viene también de los compradores finales. Y aquí hay otra cosa que hay que agregar. La escuela nueva de los compradores en las empresas, y por más grandes que, mientras más grandes empiecen a ser, empiezan indicadores, KPIs, empiezan con una cantidad de cosas que si el argumento va a ser el precio, nos lleva. los chinos nos dejan sin trabajo en 10 años, o menos, en 5. El chino puede empezar a traer aquí lo que te dé la gana porque lo va a seguir haciendo de manera tan económica que no importa que vos le pongas un 80% de incremento, va a seguir siendo más barato. Entonces, digamos lo que sí, el precio debe ser un factor, Claro. Así es. pero no puede Es ser, determinante. no puede ser lo determinante, porque es que si vos te enfocas en el tema, en el factor precio, se nos termina convirtiendo en un mercado persa, porque todos necesitamos negocios para sobrevivir, para poder continuar este gremio, porque pues sí, ojalá vengan más empresas y crezca, pero digamos el crecimiento no se da tan a la mano como el crecimiento del gremio de nosotros. Entonces siempre vamos a estar buscando la manera de poder tener más negocios, pero ahí entra, es que el argumento es el precio, y el argumento es el precio, y el argumento es el precio, que termina generando una degeneración en el mercado también. ¿Por qué? Porque, ay, venga, este me está pidiendo una tela que tiene que ser más barata. Listo, yo vengo y te vendo a vos una tela que sea un 65-35, pero realmente no es 65-65, sino 80-20. Yo no me voy a ir a hacerle un estudio en el SENA a ver qué composición tú me estás vendiendo. Claro. Me diste precio, yo paso precio. Y cuando tú le dices eso a un comprador, dices, pero es que lo que vos estás comprando no tiene nada que ver. Y que me dice, te voy a ser sincero, no he tenido problema, no he tenido queja, se me ajusta en el precio. El día que pase algo, ese día revisaremos. Entonces, Total. Es que estamos hablando de vida. Estamos hablando, exacto. Mira, esto es un tema que aquí se nos va el día. Ahí se nos va el día porque, pucha, además queremos arreglarlo con muchas ganas, con buenas, de verdad, con buena intención. Pero no. Y parte de esta conversación es que si entre todos los de la industria, la cadena, confeccionistas, distribuidores, productores de tela, empezamos a corregir, a ver el futuro de manera distinta. Empezamos a corregir todos estos errores que cada uno individualmente ha cometido y entre todos nos unimos, sentamos como unas mínimas reglas de juego porque siempre vamos a discrepar profundamente en cosas, pero en algo que es profesionalizar la industria, uno, y elevar el estándar. Cuando eleva el estándar de la industria, todos salen beneficiados. Desde el trabajador, como tú decías, ya yo no le pago a mi cortador, sino que le puedo pagar mucho más porque es un producto de un estándar más elevado. Mi cliente final, el usuario, va a estar más protegido, va a tener menos riesgo de accidente, va a tener una cantidad de beneficios. Yo creo que al final es un gana-gana. Y eso es lo que queremos aquí en este espacio de Entre Fibras, empezar a hablar un poco más con todos los actores y tenerlos, invitarlos y seguir, armar un plan de trabajo.
Y es que no hablamos de marcas, no, porque si nos agremiamos no podemos hablar de marcas, de que mi tela, mi cinta, no, ¿cuáles son las ventajas del 100% algodón? Que el que escoge 100% algodones, ¿cuáles son las ventajas si usas poliéster? ¿Cuál es la ventaja si... ¿Por qué hablábamos hace un tiempo que las estaciones de gasolina, por Dios, cómo no tienen ignífugo? O al menos 100% algodón. O al menos 100% algodón, pero como tienen poliéster. Entonces ahí es que uno dice, venga, hablemos entre todos, charlemos, pongámonos de acuerdo, hagamos capacitación, subamos ese estándar y llevémoslo a la industria. Porque también si se quedan nosotros, no hacemos nada. Tú mencionas algo me da mucha risa lo que mencionas con una empresa, para no ir a meter... No se puede mencionar, yo creo. No, pero no, Bueno, si no, no luego- como hacer la mención. Sí, la Hace verdad. muchos años nosotros les dijimos exactamente lo mismo. Nosotros les dijimos, ustedes tienen un riesgo de fuego, de flama. Mínimo tengan una prenda en algodón. Mínimo. Mínimo. Ahora, ¿qué pasa? Las prendas de algodón que se ofrecían, por decirlo así, no tenían la competencia porque pues vuelve y juega. Vos das para la parte de abajo, sí, puedes trabajar un drill común y corriente, 100% algodón, pero para la parte de arriba, pues no querían camisas, si son polo o otro tipo de cosa, no tenés porque todo está enfocado al sector moda. Entonces obviamente los niveles de precio eran muy altos. Claro. Yo me siento con esa persona, le explico eso y la señora se queda mirándome y me dice, pero es que eso es lo que yo tengo actualmente. Yo llego y me siento con ella con la misma ficha que estamos licitando y le empiezo a decir, esto no es, esto no es, esto no es. La señora manda a traer, mandan a hacer estudios y se dan cuenta que estaban trabajando lo que no es. Ahora, es un tema, tú dices, ¿por qué no tienen inífugos? Bueno, vos sabes que el tema del costo del inífugo es bastante alto. Entonces, Sí, de pronto no todos los más... bastante alto y de mucho cuidado. Entonces, eso es otra cosa que también uno tiene que considerar cuando uno va y uno ofrece. No es lo mismo vos darle una camisa de algodón a una persona en una oficina, a un bombero que está trabajando todo el día con gasolina, con temas corrosivos, que se limpia las manos, Claro. está con plata, está con carros, al agua, al sol, la luz. Entonces, por lo menos yo le decía, haga lo mínimo de lo mínimo, porque nosotros hasta le cotizamos todo en inífugo. Y la señora me abrió los ojos y se me cae y me va para atrás. Yo le dije, haga lo mínimo de lo mínimo, por lo menos garantiza que tengas prendas en algodón. Sí, sí. Bueno, Por favor, que sea una llamita así de chiquita, te vas a tener un éxito demasiado grande. Es que nada más usted decirle a una persona, mire, piense que si usted se le prende una camiseta de algodón, el algodón te va a quemar, pero ya, lo de poliéster se le pega, se le va a pegar al usuario a la piel o a la le piel. funciona. Se fusiona. Y ella con como la que piel. se quedó mirando, yo creo que ella se imaginó eso y dijo, bueno, sí, esto es un tema para considerar, por favor, para la próxima reunión. La vieja, muchas gracias, salió, yo la veía de teléfono de un lado para otro, y después me contó la compañera, me dijo, ¿usted qué le dijo a esta señora? Y yo, no, pero pues, o sea, le explicamos simplemente las cosas que yo te había dicho a vos y que te dijo. Y yo, ¿por qué? Está desesperada, mandó a traer muestras, mandó a hacer estudios, mandó a hacer de todo, análisis. Bueno, por lo menos es una persona que estaba como consciente de sus responsabilidades. Obviamente, la idea es llegarle a eso. Cada labor, cada trabajador tiene digamos, Su requisito de acuerdo al cargo. al cargo y a lo que usted desempeñe. Vos no puedes ponerle el mismo uniforme a un conductor de un carro que a un conductor de una montacarga, como a un auxiliar en una bodega. No Así es. podés hacer eso. Los confort, ya empezamos, digamos, por temas de calentamiento global, empezamos a ver ciertas situaciones de confort térmico, Estrés térmico, así es. estrés térmico. Así es, claro, claro. Y no hemos hablado, es que tenemos toda hablar de sostenibilidad, del futuro, de internacionalización. Pero bueno, se nos acabó un poco el tiempo, pero queremos 3 puntos finales, Abraham, contigo. 1, un mensaje para tus colegas. ¿Qué le quisieras decir a tus colegas? A ver si se animan a que tengamos conversaciones como estas para profesionalizar la industria.
A ver, el mensaje que le doy a mis colegas es, pensemos un poquito en el gremio, que el factor no sea siempre precio y seamos siempre transparentes con las cosas que vamos y vendemos. Si decimos que vamos a vender un producto que tiene unas características que sí sea, no por ganarse el negocio, porque eso eventualmente no solamente desmerita el gremio, sino que termina afectándonos a todos nosotros con alguna situación desafortunada que pueda existir. Es realmente ser un poquito transparentes a la hora de ir a vender, ofrecer y trabajar con la gente. Súper. Sí, así es. Definitivo. Un segundo punto sería un mensaje para tus clientes, esos compradores que a veces no nos cuesta, no nos queda fácil, porque también entendemos que el financiero le baja el presupuesto de compras porque ve que la dotación es un gasto y no lo ve como la importancia de proteger bueno, salvar vidas, como le dices. ¿Qué mensaje le darías a esos clientes finales? A los clientes finales, a los compradores y los gerentes de las empresas que ojalá logren oír esta entrevista, el factor precio no puede ser lo que más infunda en la toma de la decisión, eh, tanto para ustedes como para nosotros. Que cuando vayan a hacer una compra, revisen qué hay detrás, revisen las empresas que les están vendiendo, si generan empleo, o sea, valores agregados, pensando mucho en el factor de proteger tanto la industria colombiana como la industria de textil confección, el tema de la informalidad, etcétera. Sabemos que hay muchas empresas grandes, legales, constituidas que tienen unas proyecciones en este momento con unos planes de trabajo con todos los proveedores que realmente valoren eso y revisen cuando vayan a hacer una compra quién les está vendiendo y cómo les está vendiendo. Súper, súper punto clave porque es tomar más conciencia que la dotación no es una obligación, sino que sea algo de convicción, de pensar en el trabajador, o sea, poner el trabajador el colaborador, perdón, en el centro y no el precio. Yo inclusive te cambio un poquito ese tema porque sí, o sea, digamos, estamos en un país que te obliga, pero digamos que esa obligación no se vuelva una cosa maluca, ¿me entendés? Que pueda ser algo, digamos, todos los proveedores podemos ser el mejor aliado y uno se vuelve un aliado con el cliente final. O sea, yo me vuelvo en ayudarle a quitar el dolor de cabeza que te generan las dotaciones, porque detrás de la dotación está una logística, una separación, una preparación, consolidar las tallas, equipos de gestión humana, equipos de seguridad y salud en el trabajo que no quieren estar pensando en la dotación, tienen pensando en la contratación, en que vamos a tener un pico, en que tengo mucha rotación o pensando que tuve un accidente. Todos esos equipos piensan en otra cosa. Entonces viene una empresa a decirle, venga, yo le soluciono y le facilito a usted las cosas. Entonces, somos unos aliados que, aparte de que vos tenés una obligación, confíe en nosotros, pero confíe, digamos, la confianza que te permita a vos quién es el que estás dejando y le estás abriendo la puerta de tu casa para invitarlo a entrar. Miren eso, que no sea solamente un factor de una cara bonita y un buen precio, no, o sea, que hay muchas cosas detrás de cada empresa que valen un poco más que el precio. Totalmente de acuerdo. Y en esas alianzas y en esa confianza está también pues la invitación también desde los insumos, desde las telas, desde nosotros, de los proveedores, cuando gracias pues a Abraham, que también nos ha abierto la puerta, acompañarlo donde cliente y venga, hablemos sobre las telas, independiente de la marca, hablemos sobre alta visibilidad, hablemos conozca el concepto básico de todo lo profesional que tiene esta industria. Que no es solamente un simple pedazo de tela que hicieron en una máquina. Sí. Que detrás de ese pedacito de tela hay ciertos factores técnicos, de desarrollo, de diseño, a llegar a ese punto. Nosotros entendemos también un poco acá de todo eso que OETEX representa marcas. Nosotros, tú sabes, no reetiqueteamos nada,
todas nuestras telas es con la garantía de la fábrica, porque esa es la transparencia que tiene que tener este gremio. Y si no se tiene, y esa ventaja, digamos, uno de los valores más grandes que tienen ustedes como empresa, que tiene OETEX es esa, es que ustedes son muy transparentes también con nosotros y cuando uno lo lleva donde el cliente, a cara con el cliente también, que vean que siempre hay un doliente detrás, que está todo el mundo montado en el barco y comprometido para una entrega puntual, para una entrega cumplida, para tener calidad en los productos que se entregan. Y asimismo nosotros abrimos nuestros proveedores. Ven y te llevamos a la fábrica donde se hace la tela. Esto es una cadena completa porque estamos hablando de una vida. Así es, así es. Y yo quiero terminar también con una pregunta para ti, Abraham. Nos hablaste en esta charla de eres exportador, llegas a varios países y yo creo que ese es uno de los caminos que las fábricas de dotación en Colombia tienen que hacer porque el solo hecho de exportar va a elevar el estándar. Tú sales, aprendes, tú dices, vas a ferias, conoces lo que están haciendo afuera y tienes acceso a un mercado gigante. El PIB mundial cerró 2025 con 100 trillones de dólares. Colombia son 400.000 millones de dólares, en donde si nosotros vamos afuera, el mercado acá sube, porque dejo de competir aquí, ¿cierto? El 100% de mi producción por tener un 30 afuera, un 40, exporto el 50 y el otro 50 en el mercado, entonces eso hace que la competencia deje de ser tan desangradora. ¿Qué recomendación le puedes hacer a tus colegas? ¿Qué invitación le pueden decir que anímense, vayan a salir a conquistar también otros mercados fuera de Colombia? Que eso nos va a ayudar y nos va a enriquecer como industria en dotación. En este momento hay muchas herramientas para uno poder exportar. Herramientas que digamos, herramientas desde el punto de vista de facilidades de tránsito. Cada país siempre va a tener su fabricante, sí, o sea, digamos, donde nosotros exportamos hay producción local, pero la mayoría de países a donde se puede exportar, casi la gran mayoría, con excepción de pronto de Perú, las fábricas textileras son mínimas o pequeñas, entonces digamos que uno puede llegar con un producto mucho más técnico, puede llegar con un producto con muy buen valor agregado, que eso le abre la cara a los clientes finales y terminan valorando mucho el tema del costo-beneficio porque no tienen, digamos, la obligación de dar dotaciones y se concentra mucho en yo doy una dotación y es la imagen de la empresa y se tiene que mantener la imagen de la empresa. Entonces, digamos, el costo-beneficio termina siendo un valor agregado. El tema del precio, sí, va a ser siempre fundamental, pero encontrás afuera empresas que valoran un poquito más el tema de la imagen que tú le estás vendiendo, de lo técnico que le estás vendiendo. Y el factor precio se termina convirtiendo en algo que... No, como gremio nos tenemos en Colombia, nos tenemos que volver Colombia así con dotación, porque somos técnicos, porque tenemos mano de obra, porque tenemos buena calidad, porque no. Nos tenemos que ver también exportadores, Entonces ahora, ojo, profesionalizar, elevar el estándar y volvernos exportadores. Sí. Abraham, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por sacar el tiempo, por venir y qué rico está la conversación. Yo quiero felicitarlo aquí públicamente. En 45 minutos no dijo una sola grosería, que estaba todo asustado. Digo, me vas a hacer quedar mal y no lo editamos, lo editamos. Le cierran el canal a usted y le devuelven para mayores de 18. No, quiero agradecerles a ustedes en verdad la invitación. Me parece muy bacano este espacio. De hecho, con otras empresas comentamos lo del tema del podcast. Muy bacano lo que ellos están haciendo. Ojalá que esto llegue literal a ramas de toda esta burocracia que tenemos de los clústeres, de hasta el mismo Inexmoda, o sea, que llegue a empezar a darle una visualización mucho más a este gremio, que también mis colegas tengamos un poquito, digamos, de profesionalismo, y lo digo muy, muy sinceramente. Habrán algunos que van a decir, puede que sí, habrá un este está hablando paja, que tengamos un poquito de ese profesionalismo y
que a las empresas finales que logren ver esto entiendan lo que van a terminar generando un nivel de informabilidad que va a acabar con este negocio. O sea, digamos, lo que vos invertís en maquinaria, en infraestructura, en personal, etcétera, etcétera, va a terminar destrozando porque pues va a ser más barato pagar por una operación y a usted no le importa si ella cumplió o no cumplió, si trabaja, si está enferma, si lo manda a hacer en buenas o malas condiciones, mirando los videos que uno siempre ve de los indios que trabajan uno encima del otro y duermen en el supuesto trabajo. A ese punto vamos a terminar llegando si no le ponemos un poquito de nivel a las cosas. Sí, Abraham, gracias por esta conversación tan enriquecedora. Yo creo que enriquecedora para nosotros, para el sector, para todos los que nos oyen, porque es la voz de la dotación. Muchas gracias por todos esos años de trabajo y felicitaciones por seguir haciéndose aquí empresa en Colombia, que no es fácil, pero gracias. Y a ustedes nuevamente por la invitación y por ser unos aliados de nosotros para los negocios. Gracias, Abraham. Gracias a todos por escuchar este episodio. Los esperamos en uno próximo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este episodio de Entre Fibras, un podcast de OVTX. Nos encanta descubrir las historias que hay detrás de cada prenda y esperamos que esta también te haya inspirado. Si te gustó este capítulo, compártelo, suscríbete y déjanos tus comentarios. Queremos seguir hilando estas historias contigo.